Hola a todos, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta última presentación sobre el sistema urinario donde, como veis, vamos a hablar sobre la urolitiasis en perros. Toda la información que vamos a hablar la tenéis recogida en esta monografía que es excelente de Royal Canin. Como veis, se titula Manejo nutricional de la urolitiasis canina y en realidad recomendaría leerla antes de ver la presentación porque, como veréis, hay muchas tablas y figuras que contienen mucha información y que en realidad pues no podemos pararnos a verlas en detalle. Para empezar, aquí tienen una figura de cuáles son las principales afecciones o problemas del tracto urinario de los perros. Como veis, en primer lugar están las cistitis, con un 40% de los casos, seguidas de las incontinencias, y en tercer lugar, con un 18%, están las urolitiasis. Como veis abajo, cuando hablamos de urolitos o cálculos, pues nos estamos refiriendo a lo que sería la piedra que vamos a ver visiblemente, por ejemplo, cuando hacemos una cistotomía o una radiografía y las sacamos de la vejiga, mientras que lo que sería la parte microscópica que podemos ver en una sedimentación de orina, pues a eso nos referimos como cristales, que obviamente pues son los que cuando se juntan pues van a formar la piedra. Aquí tenemos una tabla con la prevalencia de los urolitos más frecuentes en el perro. Como ven, es un estudio que se hizo en 77.000 casos de perros que tenían problemas, y los más frecuentes son los de estruvita y oxalato. En primer lugar, los de estruvita, con alrededor de un 45% si ven los últimos años, del 97 y de 2003. Mientras que, y en segundo lugar, pues lo ocupan los de oxalato, con alrededor de un 40% de los casos. En menor proporción están los de urato y de cistina, y en un 8% pues ven que pueden ser combinaciones de los anteriores. Los signos clínicos principales que vamos a ver en animales que tienen problemas los tienen aquí. Es el típico perro que intenta orinar muy a menudo en el transcurso del día, es decir, tiene una polaquiuria o micciones frecuentes, pero orina muy poquito, a veces una gotita con sangre, por eso se dice que tiene hematuria, y suele ir acompañada de dolor, tiene disuria. Como ven, en los gatos es bastante corriente que esas piedras estén a nivel de la uretra, con lo que tenemos una obstrucción uretral, y a la palpación pues vamos a ver que hay una vejiga repleta, que es lo que llamamos vesical, y eso pues es un diagnóstico de emergencia, porque hay que obviamente desobturar esa uretra. El riesgo de que se produzca una insuficiencia aguda es muy grande por una hidronefrosis, y por tanto pues hay que tratar el animal de emergencia. Como veis abajo, el diagnóstico principal son las infecciones o la cistitis. A la hora de hacer las pruebas analíticas, si hablamos de la orina, pues podemos detectar que la orina lleva proteínas, lleva glóbulos rojos. Si existen leucocitos, existe una infección, una piuria, y vamos a ver que el pH también nos puede dar un indicio de qué tipo de urolito se puede tratar. El que el sedimento urinario no detectemos cristales no siempre es indicativo de que no existe una piedra. Como ven ahí, puede existir cristales sin que haya una urolitiasis y viceversa. Puede haber ya piedras, pero no hay eliminación de cristales con la orina. Por otra parte, el tipo de cristales no siempre van a representar el tipo de urolito, es decir, que puede haber cristales de estruvita, pero la piedra pues puede ser, por ejemplo, de oxalato cálcico. Siempre es importante hacer un cultivo y un antibiograma, porque en muchas ocasiones los urolitos pues van acompañados de cistitis, y obviamente pues hay que tratar esa infección urinaria. Las dos pruebas complementarias, que en realidad son las más resolutivas a la hora de hacer el diagnóstico,
pues serían por una parte hacer rayos X, pero si hay cálculos que son radioopacos, obviamente, en esos casos pues una radiografía ya es suficiente, pero si los cálculos son por ejemplo duratos, que son bastante radiolúcidos, pues puede ser necesario hacer una radiografía de contraste o bien recurrir a la ecografía, que es la otra prueba que más se utiliza. Si hablan con clínicos van a ver que en la mayoría de los casos te dicen que lo más práctico y resolutivo desde luego es operar, hacer una laparocistotomía, sacar esas piedras de la vejiga y medicar posteriormente. A la hora de medicar sí es interesante haber mandado esa piedra a un laboratorio especializado para que te hagan la determinación de cuál sería la composición mineral de ese urolito, porque eso va a ser determinante a la hora de instaurar el tratamiento más específico en base a cuál es el tipo de urolito de que se trata, para evitar obviamente que se produzcan pues recidivas y que vuelvan a reaparecer. En esta tabla tienen factores que nos van a ayudar a predecir la composición de urolitos en el perro. Como ven, por una parte tenemos la raza, por otro lado la densidad radiográfica de los urolitos. Como decíamos, los duratos son los más radiolúcidos comparados con los de oxalato cálcico. El pH urinario también nos puede dar un indicio de qué tipo de urolito se trata. Si es alcalino suelen ser de estruvita, mientras que los de urato y cistinas se suelen producir en un pH de tipo ácido. Hemos dicho que la presencia de cristales no siempre nos indica que existe una piedra y viceversa, pero en el caso de que veamos cristales de cistina, eso sí suele ser patrón mnemónico de que las piedras son de ese tipo. Por otro lado, el caso de urolitiasis vaya acompañada de una infección del tracto urinario, siempre hay que pensar que pueden ser de estruvita, porque las infecciones por las bacterias van a aumentar el pH de la orina, que es necesario para que se formen ese tipo de cálculos. Obviamente, si existen enfermedades, por ejemplo, que elevan el calcio en la sangre y elevan la eliminación de calcio en la orina, como por ejemplo sería un síndrome de Cushing, pues eso va a predisponer a que se presenten cálculos del tipo de los oxalato cálcico. Otra pista importante es que fíjense que los destruvitas se presentan en más de un 80% en las hembras que en los machos, mientras que a los de oxalato cálcico le ocurre lo contrario, son mucho más frecuentes en los machos que en las hembras. Y como ven, en los dos casos son razas pequeñas. Ahí tenemos, por ejemplo, representado el Schnauzer miniatura y el Shih Tzu. El que sea más frecuente en las razas pequeñas que en las grandes se debe a que las razas pequeñas producen menos volumen de orina al cabo del día y por tanto esa orina va mucho más concentrada en cristales que lo que sería la orina de las razas grandes, que va más diluida. Como ven también en esa tabla, si tenemos cristales de urato, vean que existe una raza muy predispuesta que son los dálmatas, y sobre todo si son machos. Eso es una característica que tienen los dálmatas porque tienen un déficit en la ruta metabólica del ácido úrico, como veremos a continuación. Esta tabla nos dice prácticamente lo mismo que la anterior. Como ven, decíamos que los de estruvitas son mucho más frecuentes en hembras que en machos, mientras que los de oxalato le ocurre lo contrario. Ahí tienen las razas que están más predispuestas a un tipo de cálculo u otro. Como veis, para los durato el dálmata es la raza por excelencia que está predispuesta. Ahí tienen también los rangos de edad que se presentan para cada tipo de cristales y el pH en el que se favorece la producción de uno u otro. Los durato y cistina, normalmente el pH es ácido o neutro, mientras que si son de estruvitas suele ser alcalino, aunque puede ser neutro, y para los de oxalato da igual el rango de pH.
Y como ven, si existe una infección urinaria, siempre hay que sospechar que pueden ser cálculos de estruvita. De hecho, cuando va acompañado de infección urinaria, en 2 de 3 casos suelen ser cálculos de estruvita. Vean que otros factores de riesgo estaría obviamente el tipo de alimentación. Si es una alimentación que va alta en los componentes del cálculo de estruvita, como son el magnesio o el fósforo, pues está más predispuesto a que se presente. Lo mismo con los de oxalato cálcico. Una dieta alta en calcio y en oxalato pues va a predisponer a que se presenten ese tipo de cálculos. Para el caso de los cálculos de urato, una dieta alta en purinas que van a producir más cantidad de ácido úrico, pues obviamente predispone a que se presenten. Y si son perros dálmatas, el ácido úrico ese no se va a convertir a alantoína y por tanto va a eliminar más cantidad que otras razas de ese metabolito de las purinas. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de los cálculos. Vean que existen dos cosas que son requisito imprescindible para que se forme el urolito. Uno de ellos es la concentración de esos minerales o cristales en la orina y la otra es el pH. Con respecto a la concentración, es importante que se produzca una sobresaturación de esos iones en la orina para que se precipiten y se formen los cristales. Obviamente primero se tiene que producir un núcleo o nido si quieren y a partir de ahí pues se van depositando más cristales y esa piedra pues va creciendo. Como ven ahí, las razas pequeñas son más predispuestas que las grandes y eso lo tienen representado en esa tabla. Ahí comparan el volumen urinario que produce una raza miniatura como sería el Schnauzer. Vean que solo produce alrededor de 12 mililitros por kilo al día, mientras que un labrador produce el doble, 22 mililitros por kilo al día. El pH obviamente pues determina la solubilidad de esas sales. Tienen que estar en la forma adecuada para que se junten y se formen pues un núcleo o nido a partir del cual pues va creciendo la piedra. En esta figura se explica cómo se forma un cristal de estruvita y como ven contiene el ion amonio, el magnesio y el fosfato, es decir, son cristales de fosfato amónico magnésico. Pues bien, a partir de la urea en la orina, cuando existe una infección urinaria, esas bacterias van a desdoblar la molécula de urea y como ven se va a formar dos moléculas de amoníaco. Y el amoníaco pues va a captar protones de la orina, con lo que va a subir el pH y se va a convertir en ion amonio que ya se puede unir al magnesio y al fosfato. Por tanto, si vemos que el pH está aumentado, eso favorece que se formen los cristales de estruvita. Si pasamos ya a hablar sobre el manejo de la urolitiasis, vamos a ver que lo más importante por una parte es la dieta. Y como ven ahí vamos a aumentar la sal, es decir, el cloruro sódico. Ni el cloro ni el sodio forman parte de ninguno de los componentes de los cálculos, por tanto no son iones que van a favorecer la formación de cálculos y sin embargo el sodio siempre va acompañado de agua. Es decir que si aumentamos la ingesta de sodio, ese animal va a beber más agua y por tanto también va a orinar más. Al orinar más, pues la orina va a ser más diluida en todos los otros iones que forman las piedras. Otro de los aspectos importantes del manejo pues va a ser intentar disolver esos urolitos. Como ven, eso se puede intentar para si son urolitos de estruvita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues quitando esa infección. Al quitar la infección, el pH se restaura, disminuye y eso disuelve los cálculos de estruvita. En el caso de que diagnostiquemos cálculos de tipo de urato, como ocurre en los dálmatas, pues existe un medicamento que es el allopurinol,
que disminuye la producción del ácido úrico. También vamos a modificar la dieta y el pH, y como ven, si son de cistina también podemos intentar disolverlos con dieta y pH. Vean que ahí no incluyen los cálculos de oxalato cálcico porque básicamente esos no se pueden disolver. Ahí la única opción va a ser quirúrgica o a través de hidropropulsión. En el caso de que sean cálculos que no están produciendo sintomatología, podemos intentar disolverlos y valorar la progresión del tamaño de esos cálculos por medio de hacer radiografías o ecografías. Entonces, como veníamos diciendo, el manejo dietético va a consistir, por una parte, en estimular la diuresis. Eso lo tienen ahí en ese recuadro. Como ven, para aumentar la diuresis hay que aumentar la ingesta de agua. Al aumentar la ingesta de agua se aumenta el volumen de orina y con ello se reduce la concentración de los cristaloides en la orina. Para eso normalmente pues se puede dar una dieta más húmeda, enlatada, que contenga más agua, o vamos a ver que hay dietas secas que lo que llevan es más contenido de sal y eso va a obligar al animal a beber más y por tanto a orinar más. La dieta también puede ir enfocada a alterar el pH urinario, como veis ahí, y eso con el fin de incrementar la solubilidad de los cristales. Y obviamente pues podemos disminuir la excreción de esos minerales modificando la dieta, haciendo que la ingesta de lo que producen los cristales sea menor. A modo de resumen, algunas consideraciones terapéuticas generales. Vean que los urolitos presentes en la vejiga se pueden tratar mediante disolución médica o por evacuación por hidropropulsión o obviamente una cistotomía. Si los cálculos están en el uréter y en la uretra, ahí son menos sensibles a la disolución médica porque obviamente pues no están en contacto constante con la orina. Los cálculos del uréter requieren siempre una extracción quirúrgica cuando conllevan una obstrucción uretral completa e hidronefrosis. Cuando están asociados con obstrucción parcial del uréter, pueden tratarse de forma conservadora, ya que pueden desplazarse hacia el interior de la vejiga. En lo que respecta a los cálculos uretrales, en general es posible conducirlos mediante flujo retrógrado hacia la vejiga y desde ahí pues, podrían tratarse mediante disolución médica. Si esos cálculos están en lo que sería la pelvis renal, es decir, dentro del riñón, son nefrolitos, pues ahí obviamente hay que hacer una extracción quirúrgica, aunque pueden intentarse la disolución médica si son cálculos de struvita. Si no hay infección ni obstrucción, es posible desestimar el tratamiento en los casos benignos. Como ven, la sal es una de las cosas que vamos a usar para prevenir urolitiasis una vez la hayamos diagnosticado. Este es un estudio que hicieron en dos grupos de perros. A uno le dieron una dieta control, que en realidad lleva más sal de lo corriente, casi el 2%, y a otra que le enriquecieron mucho el contenido de sal. Le dieron un 3,5%, que en realidad es un 1% de sodio en la dieta. Los perros en una dieta control producían un volumen de orina de 22,8 mililitros por kilo al día, y los que estaban tomando una dieta con más sodio obviamente bebían más y el volumen de orina producida era casi del doble, de 37 mililitros por kilo al día. Lo importante es que la presión arterial media no varió entre ambos grupos, que es uno de los riesgos de aumentar el sodio en la dieta. Otro de los aspectos del manejo que podemos usar es modificar el pH de la orina. Como ven, ahí tienen representada en esa figura la solubilidad de distintos tipos de cálculos en función del pH. Como ven, los de struvita, pues si bajamos el pH y lo hacemos más ácido, pues aumenta la solubilidad de esos cristales y se disuelve el cálculo. De hecho, vean que en esta tabla, para los de struvita, la idea es bajar el pH en una unidad. Y eso básicamente pues se consigue tratando la infección urinaria. Y aparte, como ven, la dieta
lleva menos cantidad de los componentes que favorecerían la producción de esos cálculos, como son el fósforo y el magnesio, y aparte pues se le aumenta el contenido de sal. Para los cálculos de estrubitas se ha visto que se pueden disolver con una dieta adecuada al cabo de 3 a 6 meses si son por infección, y pues la disolución puede ser más rápida si no existe una infección, y la resolución clínica, es decir, la desaparición de los signos clínicos, puede ocurrir en tan solo 2 semanas si es por una infección urinaria. Para los casos de oxalato cálcico, estos no responden a disolución médica como le ocurre a los destrubitas. Entonces sí se puede dar una dieta para prevenir que vuelvan a reaparecer, y eso tiene éxito en más del 50% de los animales que están predispuestos. El mejor preventivo obviamente sigue siendo la sal, y vean que podemos intentar disminuir la excreción de calcio en la orina dando diuréticos del tipo del ácido clorotiacidas. En realidad esto se aconseja, pero no hay estudios que demuestren su eficacia. Por último vamos a hablar sobre la disolución médica de los cálculos de urato, que como ven ocurre más en la raza dálmata. Básicamente el manejo va a consistir en dar una dieta que tenga menos purina, sobre todo menos vísceras, y diseñada a disolver los cálculos de urato. Vamos a intentar alcalinizar la orina, vamos a aumentar el volumen de la orina, y vamos obviamente a controlar infecciones del tracto urinario y administrar alopurinol, que inhibe la xantina oxidasa para que se produzca menos ácido úrico. Como ven aquí, lo que está ocurriendo en el perro dálmata es que existe un déficit de la enzima uricasa. La uricasa en realidad es la enzima que convierte el ácido úrico en alantoína. Entonces el objetivo de la terapia es inhibir la enzima xantina oxidasa para que se produzca menos ácido úrico, porque este no se puede convertir a alantoína. Aquí en esta diapositiva está resumida el tratamiento. Básicamente dar una dieta con menos purinas, evitar el pescado y las vísceras. Se aconseja dar una dieta que tenga menos proteínas, de un 18 a un 10%. Se puede alcalinizar la orina dando bicarbonato sódico en la dieta o citrato potásico, ahí tienen las dosis recomendadas, y la idea es mantener el pH alrededor de 7. El alopurinol se administra a la dosis de 15 miligramos por kilo 2 veces al día, y se aconseja evitar dietas que acidifiquen la orina. Esos son dietas que tienen muchas proteínas, y obviamente en los dálmatas eso hace que se elimine menos amoníaco y no se formen los cristales de urato amónico. Para finalizar, con respecto a los urolitos de cistina, vean que también se pueden disolver mecánicamente haciendo una combinación de una dieta alcalinizante, igual que decíamos anteriormente para los cálculos de urato, aumentando el volumen de orina, alcalinizando la orina. Si no tenemos dinero para comprar una dieta de Hills o de purina que vaya recomendada para la urolitiasis, pues podemos hacer una comida casera. Y aquí tienen un ejemplo de la composición de una dieta para intentar disolver los cálculos de estruvita.